estamos en el día de hoy contemplando algo muy particular de la palabra de Dios, algo que verdaderamente traerá iluminación a nuestras vidas, algo que nos va a enriquecer. A pesar de que el texto que estoy usando es un texto muy conocido dentro de la comunidad de fe, un verso que ustedes lo han citado muchas veces, un verso en el cual probablemente lo han oído, ¿entiendes?, miles de veces más, pero hoy día le voy a quitar, como quien dice, unas cuantas capas a la cebolla y vamos a ver un poquito más profundo hasta dónde este verso verdaderamente nos quiere iluminar, para tratar de sacarle un provecho un poco más profundo escritural y meternos en aquello que la misma palabra de Dios nos da a entender que son misterios de las Escrituras. Le quiero poner por título, el título común. Después a la gente que me conocen, que han estudiado más la palabra de Dios conmigo, le voy a dar un título de mucha más profundidad, que eso lo citaré a mitad del mensaje, pero el título simplístico que le quiero dar a la palabra de Dios hoy día es la lámpara del Padre. Salmo 119, 105. Hay algo muy curioso también, que para aquellos que ya son discípulos míos en particular, estoy hablando dentro de un concepto muy particular de las Escrituras. Ustedes van a ver de pronto una palabrita que de pronto no tiene entendimiento para muchas personas en esta subdivisión, que es la palabra o la letra hebrea nun. Nun es un equivalente de la letra N, pero si lo translitero al español no tiene ningún significado, porque como la escritura hebrea es pictográfica, representa a una persona doblada en oración, una persona que se dobla delante de Dios para poder captar y recibir lo que otras personas pierden por completo. Muchas personas que tienen más profundidad en la fe le van a sacar mucho más provecho a lo que voy a decir que aquellos que simplemente van a escuchar en este verso algo que han oído 1000 veces. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Verdad que lo han oído muchísimas veces? Y yo me pregunto en el día de hoy, y les voy a comprobar que el entendimiento muchas veces está velado de las personas que simplemente se limitan a ver a las Escrituras superficialmente. La palabra me muestra el camino por donde tengo que andar en este verso. Ella específicamente quiere mostrarnos un camino en particular, aun cuando mis ojos determinan que no necesito iluminación. Quiere decir, durante el día, ¿verdad?, que no hay necesidad de una luz adicional para que podamos nosotros percatarnos de nuestros alrededores. Claro que no. ¿Por qué? Porque es el día. Pero en la noche, cuando tu vista te falla, cuando todo carece de claridad, la potencia de ella se multiplica, porque también será, según este verso, de lumbrera. Fíjense que hay una diferencia entre lámpara y lumbrera dentro del mismo verso de la palabra de Dios, dando perfecta claridad, mis queridos hermanos, a todo lo que está encerrado
en oscuridad. Quiero decir que la palabra de Dios en paralelo también se compara al contraste de día y de noche. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una reducción de visibilidad por la noche. Optométricamente yo estoy consciente con mi conocimiento que todo ser humano por la noche ve 8% menos que por el día. Por eso es que ustedes a lo mejor han manejado por la noche y de pronto se sorprende que no ven con la claridad, a pesar de que tienen una tremenda lámpara, ¿ok?, delante de ustedes al manejar un vehículo moderno. Y es por el hecho de que aún la habilidad visual o ocular está reducida por las circunstancias. Patológicamente el cuerpo humano no reacciona de la misma forma, dándonos a entender la importancia que aún maximizado por el resplandor de todo aquello que podemos ver, nos da resistencia a la iluminación tanto natural como espiritual. Hay cosas espiritualmente que reducen nuestra visión espiritual. Mire, una persona inteligente e informada es capaz de iluminar o ilustrar a los demás. Una persona que no tiene esa capacidad no puede revelarle a otra persona la amplificación de una verdad. La apertura en el techo o en la parte más alta de una habitación, aún en tiempos cuando no existía iluminación artificial, hacía el efecto al cual llamamos nosotros hoy día aquí en nuestro país skylights. ¿Por qué? Porque hay una apertura en el techo, a pesar de que hay, ¿entienden?, un plástico que cubre, que nos amplía esa visibilidad. Pero la moraleja de esto es que cuando tú puedes ver las cosas desde el exterior, esto te proporciona más claridad y a la misma vez ventilación, que eran tan importantes en tiempos cuando no había ni aire acondicionado ni ventiladores que podían refrescar el aire. Por esto es que las casas antiguas muchas veces dejaban en el medio lo que podemos llamar un patio para que circulara el aire, y muchos países nuestros, pues muchas viviendas tienen este tipo de estructura que le da privacidad, pero a la misma vez tú sales del cuarto y tienes los cielos abiertos para poder ver las maravillas de Dios en una forma muy distinta a la que una persona pueda ver mirando a través de una ventana. Noten la diferenciación entonces entre lámpara y lumbrera. ¿Por qué? Porque la lumbrera forma una parte muy importante de lo que es la amplificación de la visibilidad cuando verdaderamente más lo necesitamos. La sabiduría práctica muchas veces comienza con el desprecio del oscuro. Muchas personas no pueden tener más claridad espiritual porque ellos todavía no han despreciado la oscuridad. Cuando una persona desprecia la oscuridad, de pronto le está dando apertura propiamente a lo que es la visibilidad. Y en esencia, esto no es otra cosa sino que una aversión a las distintas formas de pecaminosidad. Nosotros vivimos en un mundo moderno donde la pecaminosidad está totalmente alrededor nuestro. Es una perfecta oscuridad espiritual que nos rodea en los días modernos. Cuesta trabajo, hay veces, apagar toda esa oscuridad
porque solamente una lámpara tiene la capacidad de darnos claridad. Pero nosotros debemos entender que muchas veces, más que una lámpara, nosotros necesitamos una lumbrera. Mire, ¿cómo puedo explicar esto? Todos ustedes están familiarizados con una linterna y las conocemos y las hemos usado. Pero hoy día hay linternas que tienen una magnificación dentro de su propio lente, que cuando tú las apuntas, tienen la capacidad, hermanos, hasta de cegar a una persona por la intensidad de la luz. La luz tiene una propiedad extraordinaria en su intensificación, que es necesario en lo natural muchas veces y también en lo espiritual. Por ejemplo, yo cuando viajo todos los domingos en regreso a mi hogar, que es distante, me veo con necesidad aún en las supervías que hay en este país de apretar mi pedal, una parte del pedal o una luz que tengo a la mano que cambia la lámpara de mi carro en una lumbrera. ¿Qué es lo que hace? Que cuando la pongo en alto, de pronto cambia el escenario por completo. Si la dejo en natural, llega un momento que digo, esta luz no es suficiente para yo percatarme en la oscuridad de cosas que puedan estar escondidas. Pero cuando simplemente toco esa palanquita, en el timón, de pronto se amplía la luz y ya no es una lámpara. Ahora estoy gozando de una lumbrera. Algo que no tienen otros vehículos, a lo mejor en función, a lo mejor lo tienen, pero no lo usan. Hay personas que espiritualmente no usan la potencialidad de la claridad que Dios les quiere proveer. Hermanos, entender el carácter de Dios para la vida humana y el conocimiento de Dios para saber cómo caminar en este mundo por medio de su palabra es fundamental. Por virtud de referencia y consulta continua de toda la totalidad de la palabra de Dios, y aún aquellos versos que son a lo mejor comunes, pero que muchas veces por no detenernos en ellos no tenemos la capacidad de sustraerle la esencia de la iluminación que nos pudieran dar. Quiere decir que por determinada lealtad que tengamos a la palabra, evadirás lo malo muchas veces y tendrás la posibilidad de entonces de abrazar lo que es bueno de Dios. Esto te conducirá, escuchen los términos que quiero usar en este sentido, a la inmunidad, a las tristes penalidades del pecado, porque el pecado te castiga cada vez que lo cometes. Las personas no se dan cuenta que el pecado conlleva castigo. Las personas muchas veces solo ven la parte negativa, pero por no abrazarla, pues no reciben la corrección de la palabra de Dios, que tiene la capacidad de volverse una lumbrera para nosotros. Hay personas que perciben y percatan cosas que están ocultas a la visión de una persona. ¿Por qué? Porque su visión está limitada. Pero cuando la ampliamos, hermanos, tenemos nosotros, aquellos que amamos la palabra de Dios, constantemente la obediencia, mantenernos en la autopista del reino de Dios, que es amplia y que nos da la capacidad de tocar un botón, una palanca, algo que esté a los pies, entiende, nuestro, para cambiar de pronto la lámpara en una lumbrera. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy día
día les voy a pedir a ustedes que se pongan en pie y que abran las dos manos, ¿ok? Y las levanten a Dios un momento para que le pidamos a Dios que le dé amplitud a la palabra. Abran sus ojos y mírenme a mí, comenzando con su mano derecha, ¿ok? La derecha, porque estamos imitando como si estuviéramos leyendo un libro de pronto en hebreo. Lo vamos a leer en español, vamos a leer en hebreo y vas a comenzar con el dedo pequeño de tu mano derecha. Muévelo para ver que ese con el cual vamos a leer. Quiere decir, la Biblia la leemos de este lado acá, pero en hebreo la leemos al revés. Fíjate cómo Dios cuida las cosas a veces al revés para que veamos más. ¿Ok? Entonces estamos viendo primero con esto y en su mente, no lo tienen que verbalizar, en su mente repitan conmigo. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Hey. ¿Ok? En la otra mano, ahora comenzamos con el dedo gordo. ¿Ok? Baf, Zayin, Het, Tet y Yud. Muchas veces las personas lo leen Yod, pero 80% de las personas en Israel, esa letra pequeñita es la más importante de todas, que literalmente se suspende en el aire cuando se escribe, porque es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y parece que está sostenida por la mano del invisible de Dios, que es la letra Yud. ¿Ok? Lo pueden leer, muchas veces lo escriben Yod, pero como le dije, 80% de todos los judíos en Israel la llaman Yud. Pueden tomar asiento. Les agradezco mucho porque fíjense lo que va a suceder en este momento. Primero que nada, el Nuevo Testamento que ustedes conocen tan bien comienza con la letra primera que habíamos leído, Aleph. ¿Ok? Aleph es algo muy curioso porque primero que nada es una letra que muchas veces es silenciosa o no tiene ningún sonido. En este sentido representa la voz de Dios. Entiende que la gente no puede oír porque técnicamente no tiene sonido. Es como letras que hay en algunos idiomas. En español es la H que no tiene ningún sonido, para que lo entiendan en correlación. Ahora, lo curioso de la letra Aleph es cómo está compuesta y escrita. La letra Aleph une a dos de las letras pequeñas, ¿ok? O la letra pequeña que fue la última que ustedes mencionaron, que fue la letra Yud, siendo lo más chiquito, encierra lo más grande. Por ejemplo, en el caso del Aleph, son dos pequeñas letras Yud que de paso tienen un valor numérico de 10, que están unidas por una letra Baf, que tiene la numeración de la gematría hebrea con un valor de 6. Quiere decir 10 más 6 da 26, que es el número propiamente de Dios, el número 26. Mira, ¿qué ocurre? Une la divinidad del Padre con la divinidad del Hijo por medio de la paz que representa el 6, que es el hombre. Quiere decir, en Jesucristo, la divinidad del Padre se une con la divinidad del Hijo por medio de un cuerpo humano. Quiere decir, el Dios invisible se revela por medio de su luz en una forma tan extraordinaria. En hebreo, ¿entiendes? Hay algo muy particular en el Shema, cuando dice Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Ejad en hebreo quiere decir único, pero es un único invisible, es un único que es tripartita. Fíjate lo que quiere decir en español. Oye, Israel, el Eterno, nuestro Dios, uno compuesto es. Fíjate, otra versión dice, es único. ¿En qué sentido Dios es único? Dios es único en el sentido de que Él es un Dios único compuesto de tres. Lo van a ver más adelante en la Escritura, porque no es que me lo estoy inventando, es algo muy bíblico. Quiere decir que en el símbolo del Aleph está el Ejad, está escondido, que es la Trinidad en toda la gloria de la unidad. Dios siendo uno compuesto. Fíjate qué cosa más curiosa. Quiere decir que todas las veces que los hebreos recitan en el día, y venía curiosamente Magdalena hablando de esto conmigo y me estaba cuestionando acerca de un rabino que tanto ella como yo escuchamos. Y a ella le llamó mucho la atención de lo que él mencionaba. Y qué coincidencia, que ella ni sabía que yo iba a hablar de esto en el día de hoy. Magdalena, como Dios obra. Dentro del Shema está este secreto establecido. Oye, Israel, el Eterno, nuestro Dios, uno es. ¿Verdad que en español suena muy bonito? Pero no te revela la esencia de lo que está escondido. Porque uno entiende que en este caso en hebreo está hablando de Ejad. Lo que te está diciendo, mira, fíjate, escucha, ¿qué es lo que quiere decir Shema? ¿Ok? Shema Israel. Presta atención, Israel, porque nuestro Dios es un Dios tripartita. Es lo que correctamente se está rezando muchas veces en el judaísmo, 3 veces al día. Mira, mi querido hermano, hay veces que tú puedes negar, entiende, con tu boca a Jesús y no te estás dando cuenta que a la misma vez estás confesando que Dios es un Dios tripartita. La letra Aleph, les dije que era silenciosa. En muchas oraciones está compuesta, como les expliqué, de 2 yod. ¿Entiendes? Que son letras muy poderosas. ¿Por qué? Porque primero, el nombre impronunciable de Dios, que es el tetragramatón, ¿ok? Que hay tantas cuestiones y yo veo gente peleando cómo se pronuncia, ni los rabinos saben cómo se pronuncia. Y hoy en día hay canto que es así, que es asado, ¿entiendes? Y ponen una letra que no existe dentro, ¿entiendes?, del alfabeto hebreo, porque no existe la letra W como la tenemos en español. ¿Entiendes? Yo me pregunto de dónde sacan estas ideas si no existe. ¿Entiendes? Ni en la forma de construirla. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la letra Baf, la cual ya hablamos de ella, y lo que es una letra que no existe en el alfabeto y que no le es dado a ningún creyente pronunciar, y que cometemos el gran pecado que aún en la versión que yo uso en español ponen el nombre que solamente una vez al año la puede pronunciar, no un rabino, el sumo sacerdote, que hoy día en Israel no existe, porque no hay sumo sacerdote, a pesar de que hay un rabino que dirige, entiende, a toda la congregación de los ashkenazis, y hay otros de los sefarditas, pero no hay un sumo sacerdote, ni lo puede haber porque no hay un templo. Ponte a pensar esto. Por otro lado, aún el nombre no solo del Padre comienza con esa letra tan pequeñita que tiene un valor numérico de 10. ¿Ok? Ahora, lo curioso es que tanto esa letra pequeña, igual que es el nombre del Padre,
también es el nombre del Hijo, porque le llamamos Yeshua. Y adivina con qué letra es que comienza ese nombre, Yeshua, con el Yud, con la letra más pequeñita, que de paso es la misma letra por la cual comienza Judá, porque no es Judá en hebreo, es Yehuda. Quiere decir que comienza con esa letra pequeñita, porque lo más grande de Dios siempre se manifiesta en lo más pequeño. La gente muchas veces no entiende ni aprecia la grandeza de las cosas que estoy diciendo. Quiere decir que cuando vemos esto de esta forma, tenemos que glorificar a Dios. Quiere decir que cuando abre el Nuevo Testamento, abre con la simbología en Mateo de la ley. Quiere decir con una sola letra. Un libro entero del Nuevo Testamento es clasificado. En la versión que yo tengo de la Torá hecha en México, sale nada menos sino que Rashi, el rabino que se sabía la Torá entera de memoria, hermano. Todo verso de la Torá entera, Rashi se la sabía de memoria. Y él dice que la palabra de Dios tiene que ser ilucidada. Quiero decir, yo estoy hoy día ilucidando un solo verso de la palabra de Dios y el tiempo no me va a alcanzar en esta mañana o en esta tarde para hacerlo. Quiero decir, ¿qué es lo que vemos cuando vemos la letra majestuosa de la ley marcando a Mateo? Vemos en Mateo a Jesús en control de la totalidad de todo, porque Jesús es el Aleph. Y de paso, la simbología pictográfica antigua, en el hebreo antiguo, era que el Aleph era simbolizado por un toro, porque Dios, a pesar de que es aparentemente invisible y aparentemente silencioso, es un toro en fuerza y gloria. Mateo, que abre el Nuevo Testamento, empieza en una forma que aburre a cualquiera, porque Mateo abre con la genealogía completa de Jesucristo por medio de su Padre. Y aquí hay grandes secretos de Dios, hermanos, encerrados. Quiero decir, Mateo, si revela algo, es a Dios como Rey del programa entero del mundo. Y vemos que Mateo, lo que es una presentación de Jesús a la comunidad hebrea. El Evangelio de Mateo no fue escrito para los gentiles, fue escrito para los judíos que estaban entre los gentiles, para que se dieran cuenta que Jesús no era un usurpador, sino la manifestación del Dios que está encerrado en el Ejad del Aleph. Mateo, hermano, presenta a Jesús como Rey y es el único libro en el Nuevo Testamento que 32 veces habla en el Nuevo Testamento del reino de Dios. Más ningún otro libro del Evangelio, del Nuevo Testamento, habla del reino de Dios. Mira qué curiosidad esta más grande. A la misma vez, en Mateo Jesucristo es reconocido y es rechazado a la misma vez. Lo aceptan algunos y lo niegan otros. Le da el rechazo al templo. Descarta lo que toda la gente hasta hoy día cree que es lo más importante. Ay, van a reconstruir el templo, gloria a Dios. Gloria a Dios. El que se va a sentar en el templo es el anticristo. No es Dios, es el anticristo el que se va a sentar. Jesús le dio la espalda al templo y de pronto empieza a hablar de que Él es el templo de Dios y que tú eres el templo de Dios. Y empieza a decirle a las personas y a hablarle de una profundidad que la gente no podía entender, porque pensaban que Él no sabía nada, cuando Él como Dios lo sabe todo. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda letra
que ustedes en sus manos mencionaron, yo se la pronuncié en sí dentro del dialecto más moderno del hebreo, Beit. ¿Ok? Entre los sefarditas de España es Bet. Aleph, Bet, de donde viene para cada uno de nosotros la palabra alfa, beto. Aleph, Bet. Y ahí es donde sale del hebreo esa estructuración, porque toda la mente de Dios, ¿ok?, está estructurada en esa forma. Una vez un rabino ruso estaba orando y se consideraba tan bruto que él le dijo a Dios: Dios, perdóname, yo no sé rezar, que es el término que se usa en el judaísmo, no es orar, no sé. Dice: pero te voy a pedir algo, que tú que eres Dios cojas todas las letras que existen y tú hagas palabras con ellas, y todas las cosas lindas que se pueden crear con esas palabras, yo te las dedico a ti. Mira, Dios escuchó eso y yo creo que la boca se le volvió baba. ¿Ok? ¿Por qué? Por la admiración de una persona que se atrevía a decirle: yo no sé cómo pedirlo, pero dime tú cómo hacerlo, porque cualquier cosa que tú conjugues en la vida mía es más importante que lo que yo te pueda decir a ti. En este sentido, Beit es una letra muy importante porque es la número 2. Acuérdense que en hebreo las letras son números también. Mira qué curiosidad. Quiere decir, cuando la Biblia comienza, ¿ok?, comienza con la letra Beit, ¿ok?, que es la palabra inclusive dentro de la declaración, ¿entiendes? Y dentro de Génesis hay dos palabras en particulares que comienzan desde el principio con la letra Beit, que quiere decir, la número 1 es la primera palabra de la Biblia, Bereshit. Bereshit quiere decir en el comienzo, en la creación, ¿entiendes? La primera cosa que nos manifiesta es que Dios es el creador. Nos da a entender que nosotros aquí, cuando leemos la Biblia, no estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con Dios. Y por el otro lado, el otro uso es la palabra baraka, de donde viene inclusive la frase común en hebreo cuando decimos Baruch Hashem. Baruch Hashem es producto de la baraka, de la bendición, que es lo que significa la palabra baraka, bendición. En este sentido, desde el principio, Dios está obrando. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Cuando nosotros entendemos que Él es el Rey de toda la tierra, entiende como lo manifiesta tan claramente las Escrituras, entonces podemos nosotros darnos cuenta de algo muy importante, porque la letra Beit representa la casa. Mire, cualquiera que me ha escuchado a mí, entiende, enseñar, sabe que uno de los reclamos que yo hago en el Nuevo Testamento es que hay gente que no tienen casa. No tienen casa. Por eso es que la Biblia da consejos, entiende, a las distintas casas. Por ejemplo, Judá es una casa, por llamarle así. En este sentido, Beit comienza hablándonos de la casa. La importancia, hermano, de que nosotros tengamos inclusive una casa donde adorar a Dios, un lugar designado por Dios para decir: esta es la casa mía. ¿Entiendes? No la escogiste tú, Dios la escogió por ti. Yo no estoy aquí porque a mí me faltó una iglesia en el barrio en el cual yo vivo. No, hay muchas. Estoy en la casa a la cual Dios me asignó. Y cuando tú haces las cosas como Dios quiere, tú estás en el propósito de Dios. Y allí en el propósito de Dios, Dios te va a desarrollar. Y tú vas a ver la gloria de Dios. ¿Ven? Tiene el valor número
del número 2 es la segunda letra que ustedes mencionaron, ¿ok? La letra bet o bet en español, ¿ok? Ahora, lo más importante de todo esto es que todo está estructurado en la Biblia. Esto no es casualidad. Cuando llegamos a Marcos, Marcos nos define, entiende que el contenido de Marcos está gobernado por la letra Gimo, ¿ok? Que vendría a ser la letra G en español. Pero no puedes pensar en español para entender la palabra de Dios, porque la letra Gimo viene de camello, ¿ok? Camello es un animal de servidumbre y revela algo particular. ¿Entiende? Cuando Marcos habla de Jesús y habla de la servidumbre de Jesús, que Jesús viene para ser un sirviente. En otras palabras, Él no viene para ser el cabeza del programa, no, Él viene para enseñarnos a nosotros a servir a Dios. Jesús en la tierra fue activo, Él bendice con propósito, Él sabe lo que está haciendo, Él tiene determinación y énfasis y enfoque en hacer lo que tiene que hacer y hacerlo bien, y eso fue servir. Todos debemos aprender a servir como Él sirvió. Es más, es en el mismo libro de Marcos que la Biblia dice en el capítulo 10 y verso 45, porque el Hijo del Hombre, un título, hermano, muy preferido de Jesús, Hijo del Hombre. A Él le encantaba decir, como si fuera una tercera persona, el Hijo del Hombre, estaba hablando de sí mismo. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira, quiere decir que si nosotros entendemos el Espíritu de Jesús en este sentido, nos damos cuenta, no solo que Él usa ese título favorito de Él, pero nos revela su misión en el mundo, que de paso fue creado obvia y específicamente por Él, el mismo mundo al cual Él viene a redimir. ¿Ok? Él se presenta en un mundo, no un mundo desconocido, sino un mundo del cual Él es el autor y el creador. Él te hizo a ti y a mí, te hizo, hermanos, para llevar a cabo algo especial en la vida tuya. Esto nos lo revela nada más y nada menos que una sola letra. Cuando le cité a Rashi, Rashi dice que en hebreo una sola letra tiene 7 significados y una palabra tiene 70 significados. Muchas veces nuestra cabeza no nos da para entender eso, únicamente que nosotros verdaderamente veamos la profundidad de la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a Gimo, que no es nada menos que Lucas, lo curioso de Lucas es que Lucas era doctor, él era un médico. Él era el médico particular del apóstol Pablo y viajaba con él. En Lucas, mira lo que nos dice Lucas de él. Lucas, lo que le llamaba la atención de Jesús no era su divinidad, era su humanidad, porque él veía a Jesús como un hombre. Él sabía que era un ser físico, ¿ok? Y esto lo identifica a él con un mundo perdido y a la misma vez con el cual Jesús es compasivo, porque Jesús quiere ser compasivo con la humanidad. Él no quiere ser malo y cruel con la humanidad. Es el hombre que lo obliga a él por la rebelión y la rebeldía de ser cruel. Jesús quiere ser bueno y compasivo. ¿Va a ser bueno y compasivo? No, porque él va a venir como un león. ¿Entiendes? Acabar con medio mundo. Ya vino como cordero y la gente como cordero no le hizo caso. Pero la gente no se da cuenta que viene. ¿Entiendes?
y vendrá siempre a la vida de las personas, primero que nada, para rescatarlo y redimirnos. Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarlo, y Lucas especifica eso. Ahora, Gimo, mira la observación de Gimo, que fue Aleph, Beit, Gimel, la tercera letra. El valor de Gimel es 3. Quiere decir que si hay algo tremendo en Lucas, y de paso, adivina dónde, en Lucas capítulo 3. Mira lo que dice el verso 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Mira lo que le llama la atención a Lucas. En forma corporal. Y dice, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ok? A Lucas le llamó la atención esto, que la voz del cielo se maravillaba propiamente de la humanidad de Jesús. Cuando llegamos a Dalet, qué curioso, Dalet es representado por el libro de Juan, o mejor dicho, el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, el tema de Juan es que Jesús es la puerta. ¿Entiendes? Y es el número 4. 4 es el número de la humanidad. En este sentido, de la extensión del mundo, mejor dicho. Norte, sur, este, oeste. ¿Entiendes? 4 épocas en el año. ¿Tú comprendes? Tú empiezas a ver como el número 4 verdaderamente afecta la palabra de Dios. Juan presenta a Jesús como la puerta de la Trinidad a la humanidad. En otras palabras, ¿quieres venir a Dios? ¿Entiendes? La gente dice, no, porque Jesús no es nadie, yo voy al Padre. Y fue Jesús mismo que es la puerta que dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Mira qué curiosidad. Juan 10:9. Yo soy la puerta. Qué curioso que lo dice Juan y habla de la puerta. Una sola letra. Marca Juan y el contenido completo del Evangelio de Juan con una sola letra hebrea tiene el sello divino de la aprobación y la revelación de Dios, de que Dios es verdaderamente una lámpara, hermano, una lámpara, una lumbrera, ¿entiende? Que le es dada al hombre. En este sentido, hermano, si usted no ve la gloria de Dios en la palabra de Dios y en el verso que estoy tratando, ¿entiende? De alucinar, pues no hemos entendido nada. Dice la misma letra Dalet que es visualmente hablando de una puerta. Entramos por una puerta. Lo curioso de una puerta es que es un poste con un solo linterna. ¿Ok? Y esa es la letra Dalet. Quiere decir, córtenle estos dos picos. ¿Cómo se escribe en Dalet? Un poste con un linterna. Así mismo se escribe en hebreo. Es una puerta. No es otra cosa sino una puerta. Jesús dice que Él es la única puerta. ¿Ok? Quiero decir que si nosotros vemos los 4 puntos cardinales de la tierra, Jesús en Juan habla y nos da a entender sin mencionarlo, el reino de Dios que es para la humanidad. Es en este mundo que Dios va a establecer su reino. No hay lugar a dudas que Él es el que va a gobernar al mundo entero por 1000 años. Lo curioso de todo esto es que mira lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gente que se confunde en esto, no sé cómo, porque te dan a entender, ¿entiendes? La unidad de Ejad que hay entre el Padre y el Hijo encerrado. Me encanta cuando llegamos a Hechos, porque Hechos, la letra que la simboliza, mira esta curiosidad, es una combinación de la quinta y la décima. El nombre de Dios se escribe
un yod con una G. ¿Ok? 2 letras nada más encierran a Dios, porque ahí está encerrado tanto el Padre como el Hijo. La letra G es muy importante porque habla del poder de Dios, que de paso es invisible. Hechos habla de la gobernación por el Espíritu Santo. El libro de Hechos es la historia del Espíritu Santo en la iglesia. El que inicia la iglesia no fue Jesús, fue el Espíritu Santo, que en Pentecostés se manifiesta como la promesa. Entiende que Jesús dice que el Padre le daría a la humanidad. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el Espíritu Santo no tiene limitación y se va a encargar del programa total de la iglesia. Él es el que desciende para estar con la iglesia, y Él es el que va a levantar a la iglesia cuando llegue el momento de así hacerlo. Hey es el soplo de Dios. Hey también es más, escuchen la palabra de nuevo. Hey es un soplo. ¿Entiendes? La declaración de la letra tiene como valor en gematría hebrea el número 5, que es el número de la gracia. ¿Entiendes? Dios, hermanos, es el soplo de Dios. Su pronunciación, ¿entiendes? Como lo especifiqué y lo verbalicé, es un soplo. 2 veces es presente en el nombre, hermano, invencible de Dios, el Señor. La palabra que es traducido Señor conlleva en sí 2 veces el soplo de Dios. Dios es, hermano, poderoso, 2 veces poderoso. Mira lo que dice Hechos acerca del Espíritu Santo y el soplo de Dios. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la actividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. ¿Ok? La gente no puede ni convertirse sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te va a decir: tú eres una pecadora, tú eres un pecador. Todos han pecado, todos se tienen que arrepentir, y ya en tiempos de ignorancia nadie puede clamarlos, porque Dios no va a permitir la ignorancia. ¿Entienden las decisiones? Y de pronto, después de todo esto, Dios trata, ¿entiende? Por la próxima mano que ustedes levantaron, la letra Baf, la humanidad, el hombre, el número 6. ¿Ok? El número del hombre en el judaísmo, el número de la obra completa. ¿Ok? Fíjate esto, hay veces que hay que tener cuidado, porque hay gente a veces que habla de cosas y no saben lo que están hablando. La gente habla, tú comprendes, el número 7 como que si es Dios. No, el número específico de Jesucristo mismo como persona es el 888. Él es 888. ¿Qué quiere decir el 8? Más que perfecto. Hay gente que dice: no, es todo completo. Sí, es eso, pero es mucho más. Porque el 8 es más que perfecto. 7 es el número de perfección. 8 sobrepasa la perfección, porque Jesucristo es más que perfecto. Perfecto es aquello que reclama de nosotros, que seamos, y la palabra, mire, perfecto, mucha gente se equivoca porque no lo entiende. Lo que quiere decir es completo. Dios quiere que tú seas una mujer completa. Dios quiere que yo sea un hombre completo. Y muchas veces nosotros no queremos ser completos. Nos rebelamos, ¿entienden?, en contra de las expectativas de Dios. ¿Por qué?
porque el número del hombre representa varias cosas muy importantes. Una, redención. El hombre existe para ser redimido. Dios quiere redimir al hombre. Pero la segunda parte de la obra, ¿entiende?, del hombre, no es solo ser redimido, es ser transformado también. Y Paz representa al libro de Romanos, la epístola a los Romanos, que es la obra máxima del apóstol Pablo. Hermano, habla sí de redención, pero también habla de transformación. Mire, hermano, si hay un requisito y si hay algo que Dios demanda, son ambas cosas. Primero que nada, Romanos dice algo muy importante en el capítulo 3. Por cuanto todos pecaron. Mira, eso es fundamental para el plan de salvación. Nadie puede ser salvo si primero que nada no dice: Señor, yo soy un pecador. Yo te he fallado 1000 veces. Yo he cometido 100,000, 10,000 pecados. Perdones son tantos que no sé ni por dónde comenzar ni terminar. Tú los conoces todos, los tienes todos registrados. Perdóname de todos mis pecados. ¿Ok? Y dice: y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que para el hombre es imposible, hermano, alcanzar la gloria de Dios en su estado corrompido. Y especifico eso porque Dios quiere manifestar la gloria de Dios en tu vida. Pero una vez que se ha redimido, eso no es para el hombre que no ha experimentado redención. Y después dice propiamente Romanos ahí en el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención te lleva a la transformación. ¿Qué tú tienes que hacer para ser redimido? Nada. ¿Tienes que ser una buena persona? No. ¿Tienes que hacer algo bueno para ser redimido, Pastora Adriana? No. ¿Entiendes? Te presentas a Dios como culpable y dice: aquí está el culpable. Te exhibe Dios y Dios te dice: perdonada eres. Y tú te vas para la casa con la boca abierta sin entender absolutamente nada de lo que pasó, porque sigues siendo la misma persona, a lo mejor hasta con los mismos deseos, ¿entiendes? Pero ahora te perdonaron. Por ejemplo, Jesús le dijo en algún momento, ¿entiendes?, a María Magdalena algo fuera de: vete, no peques más. Eso fue todo lo que le dijo. Sé que lo hiciste, no lo hagas más. Y después tú se dice: pero si yo no sé hacer nada más que eso es lo que yo sé hacer, eso es lo que siempre me ha gustado hacer. Y ahora me dice que no lo haga. Y de pronto empieza a meditar que nunca un hombre le había hablado de esa manera. Y empieza de pronto el Espíritu Santo a ejecutar por medio de la palabra y la justificación. Porque la cuestión es que Dios te justifica. Hasta ese momento no has hecho absolutamente nada para ser una buena persona. No has hecho absolutamente nada para merecer el perdón. Nada más declararte culpable. Y después empieza el Espíritu Santo a operar la transformación. Por eso es que Romanos, después, cuando llegas al capítulo 12, en la misma epístola a los Romanos, gobernada por una letra, hermano, que es una raya. Porque paz en hebreo se escribe con una raya. En otras palabras, cuando Dios dibuja la raya, está separando tu pasado de tu futuro. Y tú lo único que estás haciendo es que diste un paso ahora de la culpabilidad, ¿entiendes?, a la santificación. O por decir a la santidad, para que sea más congruente. De la pecaminosidad a la santidad. Pero ni te diste cuenta porque tú no sabes cómo ser santa ni ser santo. ¿Entiendes? Tú de eso no sabes absolutamente nada. Si tú lo único que sabes es pecar.
¿entiendes? Y probablemente termines pecando 10, 20, 100 veces más. Pero de pronto sientes culpabilidad porque ya te perdonaron. Y de pronto tú dices, pero ¿qué estoy haciendo yo si me perdonaron? ¿Entiendes? Mira, como me lo explicó a mí una persona que era de mi congregación en Nuevo León cuando yo un pastor jovencito. Dice, pastor, es que yo trato de pecar. Me gusta pecar. Pero ya me siento, ya no puedo pecar. Yo quisiera pecar, pero ahora ya no puedo pecar. ¿Entiendes? Porque me perdonó. Yo jamás he escuchado una explicación teológica que se compare a lo que esa mujer me enseñó a mí en ese día. No os conforméis. Mira, la palabra conformar, ¿ok? Muchas veces tenemos que analizarla porque decimos que hablamos español y no entendemos el español. Decimos cosas que ni entendemos lo que estamos diciendo. Es increíble. Conformar significa adoptar una forma. Adoptar algo que no era propio tuyo. Es una forma de conducta desconocida totalmente por ti. Antes estaba sin forma y ahora te van a dar forma. ¿Entiendes? Ahora te van a estructurar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es la epístola a los romanos que habla de transformación, de redención y transformación. Lo explica de una forma como nadie. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ok? La gente dice, ay, que no me gustó mi corazón. La estupidez reina en la iglesia por ignorancia, porque aquí lo dice con mucha claridad, por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ok? Para que comprobéis. Proof. ¿Entiendes? The proof is in the pudding. ¿Entiendes? Hasta que tú no pruebes el pudín, ¿entiendes? No sabes verdaderamente lo que estás diciendo. Porque pudín mejor que el que hace Ofelia, ninguno de ustedes no lo hace. ¿Ok? Cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra no les gusta a la gente de la iglesia. No les gusta la palabra. ¿Entiendes? Siempre choca esa palabra con la gente religiosa. Y de pronto entramos en la letra 7, Zayin. ¿Ok? Zayin. Zayin es primera de Corintios. Mira, Corintios era una ciudad súper corrupta. Y quien la marca es la letra Zayin. ¿Ok? Súper corrupta que era Corintios. En Corintios hay un secreto escondido de un pecado que se estaba cometiendo en la iglesia, que nadie lo sabía. Y tú te lees Corintios entero y nunca das pies con bola porque Pablo no revela abiertamente quién era, aunque lo dice. Y tú dices, ¿cómo eso es posible? Que no revela quién es, pero lo dice. ¿Entiendes? Ahí están los misterios de Dios. Y para eso Dios escogió a Pablo. ¿Ok? Porque si tú quieres entender los misterios de Dios, tú tienes que conocer la mente paulina. Si tú crees que Pablo era otro cualquiera, no conoce ni sabe nada del Nuevo Testamento. Corintios súper corrupto. ¿Y quién era el pastor de esa iglesia súper corrupta? Nada menos que Pablo, ¿entiende? El que perfeccionó a la iglesia. ¿Ok? Pablo puso la iglesia a gozar y la puso en orden. ¿Entiendes? Porque para eso lo escogió Dios. Vivir una vida cristiana en Corinto era algo casi imposible, súper difícil. Porque el pecado te estaba esperando, hermano, ¿entiendes? Desde que tú salías, sacabas un pie de la puerta. Zayin
representa en hebreo la fuerza de espíritu. Que tú tienes que tener una fuerza de espíritu para encarar el pecado, una firmeza. Y si hay una palabra que los hebreos, ¿entiendes?, representan en Zayim, es prueba. Allí los cristianos fueron probados en el medio de la candela más violenta que había. Pablo les habló contra la inmoralidad, el tema inclusive de 1 de Corintios, donde hablan de los abusos de los dones espirituales. Mira, esto no nos gusta a nosotros en el ámbito del pentecostalismo, ¿eh? ¿Por qué? Porque si quieres vivir en un día de abuso de los dones espirituales, nada más tienes que estar vivo en el día de hoy, porque esto está rampante igual que en los tiempos de Corintios. Y de una teología falsa. Fíjate, algo que la gente se cree que no es importante. Pablo define todo esto con mucha... y habla de una lucha que es 7 veces partida. Tú me dices, ¿cómo es eso? Por todos lados. La lucha es por todos lados. A la izquierda, apunta para tu izquierda, con tu dedo. A la izquierda, ¿ok? A la derecha, al frente, detrás, arriba, abajo. Y tú dices, eso es 6 nada más, donde está la séptima y contigo mismo. ¿Entiendes? Quiere decir que estás hasta en guerra contigo mismo. Y cuando yo veo a la gente a veces peleando con ellos mismos, porque no quieren soltar, tú comprendes, no quieren y se cree que Dios le va a aceptar bajo condiciones que son inaceptables. Hermano, nos tenemos que dar cuenta que el hombre interior es la guerra más grande con quien tenemos. Olvídate de los demonios de fuera. Trata, tú comprendes, con los demonios que se quieren levantar dentro de ti mismo. Fíjate lo que Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mira, hermano, ponte tú a pensar, mírate en el espejo, mírate en el cuerpo. Yo no sé cuántas veces, Ofelia, tú te has mirado en el espejo, ¿entiendes? Y has dicho, qué bonita soy. ¿Eh? O por lo menos antes, Ofelia. Qué bonita soy. La lucha más grande que tú tienes contigo mismo. La expresión del Viejo Testamento que a mí me encanta es cuando Dios dice que Efraín es una torta no volteada. ¿Ok? ¿Tú alguna vez has visto un pan, una tortilla que la mano cocina de un lado, queda cruda del otro lado? Hay que voltear. En otras palabras, tú tienes que estar cocinado, ¿entiendes?, por los dos lados. Y si algo hace el Espíritu Santo contigo, es que te va a cocinar, pastora Adriana, bien cocinado. No te preocupes que del sartén tú no vas a salir hasta que no estés bien cocinado. Oh, bendito sea Dios, que Dios te ayuda, hermano. No importa dónde sea la guerra. Y Corintios era la candela. Y ahí es donde Pablo tuvo que pelear con el diablo mismo. ¿Ok? Las luchas, ¿entiendes?, de 1 Corintios son increíbles. Pero de pronto llegamos a otra letra, que es la octava, es la letra Het. Het es muy curiosa. ¿Por qué? Porque el valor de Het es el número 8. Mira, estamos hablando de una llenura de plenitud, de una trascendencia, de ser elevado a una perfección que te hace a ti intocable por Dios. El diablo se aterroriza de verte a ti a ese nivel, porque no puede contigo, no sabe con dónde meterte a la mano. ¿Entiendes? Te vuelves, tú comprendes, un intocable. ¿No te acuerdas de Job? ¿Qué fue lo que te decía? ¿Por dónde lo voy a agarrar? Si cada vez que le quiero dar un zapazo, tú comprendes, arrancarle la cabeza. ¿Entiendes? No hay forma que pueda cruzar el muro de protección que hay sobre su vida. Dos palabras
gloriosas en hebreo comienzan con het. Una es gen. Gen. Tú me dices, ¿qué cosa es gen? Gracia. Y la otra es hayim. Hayim es vida. Gracia y vida. ¿Ok? Y sí, y la totalidad de todas las cualidades que puede representar tanto la gracia como la vida. Las dos empiezan con la misma letra. Ahí en 2 Corintios, capítulo 5, mira lo que se dice sobre estos temas marcados, entiende, por la letra, un libro, una epístola entera marcada con una sola letra. Quiere decir, aquí ya no estamos en la lámpara, hermano, aquí estamos en la lumbrera. ¿Tú comprendes? Nosotros no estamos a nivel de lámpara ahora. ¿Tú sabes lo que yo he estado haciendo aquí? Te lo voy a explicar. Yo lo que he cogido es la mesusa y la he metido en la menora. ¿Ok? Ese fue el título escondido que yo tenía para ustedes. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas al nivel, porque cuando entramos la mesusa, cada vez que Magdalena llega a su casa y toca y besa la mesusa, ella está diciendo, gracias a Dios que llegué a mi casa, gracias a Dios que Luis mucho amor, gracias a Dios que nos guardaron. Y cuando tú coges, y lo curioso es que muchas mesuzas, adivina por qué están marcadas, porque hasta ahora no te he revelado algo muy importante. Está marcada por esas 10 letras que ustedes mencionaron con sus dedos. Fíjate qué cosa más importante es esta. Dice la Escritura en 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estar en Cristo quiere decir no que tú aceptaste a Jesús nada más. No. Que tú ahora estás posicionado en la totalidad de todo lo que es Cristo y tú eres un intocable de Dios. Ok, tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muchas veces te dicen en la iglesia que esto sucede en el momento que tú aceptas a Jesús. No, mi querido hermano. Llegar a este nivel, tú tienes que pasar por las 7 pruebas. ¿Entiendes? A la izquierda, a la derecha, tú compras por el de arriba, abajo, atrás. Tú compras y después cuando crees que necesitas todas esas cosas, después vénsete a ti mismo. ¿Entiendes? La candela para llegar a la plenitud de ser una nueva criatura. Eso no es ningún relajo. Ahora, lo curioso de esto también es, ¿ok? Que como les dije, ese número 8 es el número también del nuevo nacimiento. Porque en el nuevo nacimiento tú eres una nueva criatura. Quiere decir, tú estás fresquecito, cero pecado cuando naces de nuevo. ¿Tú comprendes? Quiere decir, la totalidad de tu perfeccionamiento es comparable a la persona de Jesús. Ponte a pensar lo que significa eso. Ahora, ¿qué es lo que hay en todo esto? ¿Ok? Que también hay una palabra marcada por el 8 muy curiosa. ¿Entiendes? Que es la palabra en hebreo hate. Hate. ¿Entiendes? ¿Tú sabes lo que significa en hebreo? Pecado. También marcado por esa palabra. Y en la lucha de Pablo por los apóstoles falsos. Si vivimos en un día que hoy día todo el mundo es apóstol y busquen el diccionario, ¿tú sabes lo que significa apóstol? Técnicamente, lo único que significa es una persona humillada. Pero hoy día lo que significa es fundador. En otras palabras, yo soy el apóstol de esta iglesia, pero tú me oyes a mí estar hablando de soy el apóstol de ti. Porque la realidad es que cualquier persona que me escucha, de pronto se sorprende. ¿Entiendes cuál es la lucha del 1 Corintios? Porque si Pablo tuvo candela con el diablo, fue precisamente poniendo a los apóstoles en regla. ¿Ok?
ahí fue donde estuvo la candela hablando. Ahora, en esta carta vemos el conflicto entre la gracia y el pecado del hombre. ¿Entiendes? Todo marcado de esa forma. Ahora, llegamos al número 9. Mira, el número 9 es muy curioso en la gematría hebrea. ¿Por qué? Porque en la Torá, Tet aparece por primera vez en Génesis 1:4. Mira las aparentes contradicciones que hay. Tet es el bien objetivo. Solo Dios sabe lo que es bueno. Y en Génesis 1:4, Dios por primera vez dice lo que es bueno. El problema es que después llega el hombre. Y el hombre quiere decirle bueno a lo que es malo. Mira el conflicto que se desarrolla desde Génesis. Génesis 1:4, Dios dice, esto es bueno. Y solo Dios sabe lo que es bueno. Por eso que cuando tú le pides a Dios, Señor, líbrame del mal y llévame hacia lo bueno, solamente Dios te puede llevar, porque ningún hombre sabe lo que es bueno para ti. ¿Ok? El aspecto subjetivo, estamos hablando de principios, hermanos, muy importantes, y en particular cuando hablamos de teología cristiana, porque muchas personas chocan con esto sin darse cuenta, que es el hombre, el punto de vista del hombre que dice lo que es bueno. Pero el choque que hay en lo subjetivo es que el bien choca, ¿entiende?, con algo muy importante que es el juicio. La bendición tiene que confrontar el juicio, porque si la bendición no confronta el juicio, no puede ser bueno, porque el juicio es el que lo determina, porque el hombre no ve las cosas objetivamente, las ve subjetivamente. Su mente funciona de esa forma. El hombre siempre te va a decir lo que es subjetivo. Él nunca puede partir de un punto objetivo, porque solamente Dios puede hacer eso. Y ahí es donde muchas veces nosotros fallamos como hombres, como seres humanos. Mira, Mateo capítulo 5, Dios habla de la bienaventuranza, ¿verdad? Diciendo toda cosa de mal contra vosotros. En ese verso en particular, en Mateo 5, ¿entiendes? Dios define a los cristianos diciendo, la gente te van a ver y van a empezar a decir toda clase de cosas malas sobre ti. ¿Ok? Hadassah en esta semana me estaba diciendo eso mismo. ¿Entiendes? De pronto la gente que nunca habla, que te están mirando y de todo, de pronto se levanta. ¿Tú comprendes? Porque ahora quieren opinar. En otras palabras, te van a hablar desde su punto de vista subjetivo. Pero lo curioso de Dios que es en Gálatas, capítulo 5, fíjate, Mateo 5, brinca Gálatas capítulo 5, y ahí están los frutos del Espíritu, y ahí está una palabra muy curiosa que está asociada con lo bueno, que es bondad. Porque uno de los frutos del Espíritu es bondad. Algo que no le ponemos atención, porque la gente no está interesada en ser bueno. ¿Entiendes? La gente cree que ser bueno es sinónimo de ser estúpido. ¿Entiendes? Que si tú eres bueno, la gente va a abusar de ti. ¿Entiendes? Y desde el punto de vista subjetivo, eso no tiene atracción. Por favor, denme 5 minutos más, me quedan de las 4, 2 a 4 estamos aquí. Algunos de ustedes vinieron un poco tarde, ¿ok? Escúchenme esto. Gálatas en su totalidad habla de la ley y la gracia. ¿Ok? Algo muy importante para los cristianos entender, porque Romanos inclusive habló también de eso. Pero toda la epístola de Gálatas es para que tú entiendas bien y
qué es lo que es la ley y qué es lo que es la gracia. La epístola entera, yo se la recomiendo a la gente que la lean, cuando la lean, que la lean 10 veces por lo menos. ¿Ok? Cuando termine Gálatas, ¿qué lee ahora? Vuelve a leerte Gálatas. Y ya terminé 2 veces y vuelve a leértelo de nuevo. ¿Para qué? Para que tengamos una claridad en este aspecto. Porque Gálatas también dice en el capítulo 5, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Fíjate qué cosa más curiosa esta. Y por favor, sean pacientes conmigo. Adivinen la última letrica que te dije que se sostiene sola. Vas a ver su contenido en la esencia de lo que te dije que es la letra U, que tiene el valor de 10. ¿Ok? Es la 10ª letra hebrea. ¿Ok? Y es a la misma vez el número 10. Y estamos ahora en el libro número 10 del Nuevo Testamento, que es Efesios. Que habla, mire, voy a usar una palabra aquí con ustedes porque creo que yo tengo el respeto de ustedes para usar este término que no les gusta a la iglesia. ¿Okay? Y les voy a explicar por qué a la iglesia no le gusta este término. Efesios nos habla de lo metafísico. Y tú dices, pero eso siempre lo he tenido asociado, ¿entiendes? Con espiritismo y con cosas negativas, ¿verdad? Que te habla de lo metafísico. Mira, el tema que yo le di a la otra persona es la creación y lo divino, lo sobrenatural. ¿Verdad que todo lo de Dios es sobrenatural? Eso no significa significa metafísico, lo sobrenatural. Y adivinen quién es sobrenatural. Dios es sobrenatural. Dios es metafísico. Explica a Dios en ese sentido. Todo lo de Dios no puedes comprobar absolutamente nada de Él, pero a la misma vez está en toda la creación que lo ve por todos lados. Y Efesios encierra esto. Y adivina quién escribe Efesios. Yud es la letra que sostiene lo invisible, la más chiquitica. Sostiene el nombre del Padre. Sostiene el nombre, tú comprendes, del Hijo. Sostiene el nombre de Yehuda. Sostiene el nombre de Yitzhak. Sostiene el nombre de Jacob. Sostiene el nombre, hermano, de Yeshua. Todos los nombres de lo sobrenatural están sustentados por esta letra, la más chiquitica, casi que no parece ni una letra. Por eso que cuando la Biblia en el Nuevo Testamento la traduce, no entendiendo cómo explicar la letra Yud, adivina lo que usa el Nuevo Testamento que tú has leído y lo has confesado con tu boca en cuanto a la expresión de la letra Yud. Ni una tilde, ni una coma de su palabra pasará. Es la única forma en español que se podía aludir a la letra Yud, dando a entender que era imposible que la palabra de Dios no se cumpla, ni aún en la letra más pequeña. ¿Verdad que en el español como que queda cojo el español para explicar eso? No cabe. ¿Por qué? Porque es sobrenatural, porque es divino. El nombre impronunciable de Dios está afectado por eso. ¿Por qué? Porque todo el concepto de quién es Dios, ¿entiendes? Tú me dices, pastor, ¿y qué tú le vas a preguntar a Dios cuando tú lo ves el día de mañana? Chico, ven acá, ¿dónde tú estabas parado cuando tú, ¿entiendes? Lo creaste todo. Porque no me cabe en mi mente humana entender eso. Porque todo lo creó. Tú dices, no, es que estaba parado en el cielo. Sí, pero fue él quien hizo el cielo. Ah, bueno, está parado en la tierra. Sí, pero fue él que hizo la tierra. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde estaba parado cuando él hizo todas las cosas? No me cabe en mi mente porque es algo, y vuelvo y uso esa palabra, en secreto, porque la
gente de mente pobre no lo pueden entender. Y tú me dirás, ¿y cómo Pablo ve eso? Que fue el que escribe Efesios. Llegaremos ahí. Mira, todo misterio de Dios está encerrado en Efesios. ¿Tú quieres saber algo de lo misterioso de Dios? Pregúntale a Pablo. Mira cómo Pablo lo dice. Efesios 1:9. Mira si esto es metafísico. ¿Entiendes o no? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mira qué palabra de Pablo para explicar lo divino. El misterio, esa misma palabra misterio, es una palabra propiamente de la metafísica. Acuérdate que lo que quiere decir la palabra, porque la gente se troca, porque el diablo quisiera robarse todas las palabras para él. En otras palabras, no puedo usar esta palabra, no puedo usar la otra porque son mías. Sí. Si lo único que ha hecho el diablo es coger todo lo bueno de Dios y transversarlo. Ven acá, ¿quién inventó el sexo? No fue Dios que lo inventó, porque Dios fue, fíjate si lo inventó, que dijo, bueno, ¿y cómo va a funcionar esta cosa? Ese esposo lo inventó Dios. ¿Qué es lo que hizo el diablo? Fue lo que hizo Dios y se lo trató de robar para pervertirlo. ¿Ok? Porque todo lo que es del diablo es perversión. Pero todo lo que es de Dios es puro y es santo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Efesios 3, capítulo 3, versos 3 y 4. Estoy terminando ya, le he robado nada más 3 minutos. Que por revelación me fue declarado el misterio. Y miren el verso 4 lo que dice, leyendo lo cual podéis entender. Cuál sea, dice Pablo, mi conocimiento en el misterio de Cristo, en todo lo sobrenatural de Cristo, todo lo que es metafísico acerca de Cristo, todo lo que es incomprensible, que Cristo es Dios, hecho hombre, que vino a la tierra para rescatar al hombre. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y continúa después el verso 9 del capítulo 3 y con esto concluyo. Mira lo que dice, gracias por aguantarme esta descarga tan larga que les he dado en el día de hoy. Y de aclarar a todos, dice Pablo, a mí me ha sido dado aclararle a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Dice, a mí, yo soy el que estoy revelando los misterios de todo lo que ha estado escondido en Dios. ¿Por qué tú crees que Jesús se lo tuvo que llevar al tercer cielo? Porque tenía que ampliarle la cabeza, ¿entiendes? Por lo que le iba a venir encima abajo. ¿Ok? No se dejen pensar de que todos somos iguales. Como Pablo, ¿entiendes? No hay otro. Pero cuando tú lo entiendes a él en verdad, si alguien se supo humillar, ¿entiendes? Como Pablo, humillarse como Pablo. Y de aclarar a todos. Hoy día Pablo nos está aclarando a todos nosotros cuál es la lámpara y cuál es la lumbrera. Y la pregunta es, hoy día tú crees que cuando salgas de aquí, tú entiendes ese verso que tú lo has citado tanto. Y créanme que yo no he terminado, porque me pudiera coger las 12 de la noche y le seguiría hablando de todo esto y te quedarías dormido en el quicio de la ventana y te tuviera que bajarme para encontrarte muerto en el piso y resucitarte para decir, ¿quieres continuar? Y si no, Pablo, basta por ahora. Entiende que ha sido bastante ya la cosa. Estoy hablando del caso de Tíquico.
cuando se queda dormido. Tú comprendes, una predicación de esa de Pablo, fíjate que no tenía un fin. Tú comprendes, porque eran las 12 de la noche y no pudo aguantar más. Le tocaba dormirse, se cayó por la ventana. Muy lindo el pasaje. Estamos en pie en el día de hoy. Me despido de todos ustedes que por el internet nos han acompañado, metiendo la mesusa en la menora. Y para ustedes que no entienden las cosas tan profundas, la lámpara